Y nos apoye, nos comparta su análisis, su primer análisis de este 2024 aquí en Primera Plana. Edgar Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, mi querido Adán. Saludarte y saludar al gentil auditorio de Primera Plana Radio y Televisión que nos ve, que nos escucha y que bueno, pues ahora estamos arrancando en esta nueva etapa de 2024 que nos permite el uso de la voz y hacer el análisis de estos grandes temas, mi querido Adán. Perfecto, amigo. Oye, platícanos cómo estás tú viendo, leyendo la aparición y la incursión de Lenia Batres como magistrada a nivel federal. Ayer con un polémico mensaje donde incluso por algunos momentos se tornó tenso ante sus demás compañeros. Pues mira, queda claro indiscutiblemente, mi querido Adán y el gentil auditorio, que la presencia de Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a obedecer indudablemente a los intereses de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe señalar que luego de que el Senado de la República, que es el que constitucionalmente tenía la facultad de validar algunas de las ternas que enviara el titular del Ejecutivo, en este caso la presencia de Andrés Manuel López Obrador, y que no hubo el consenso suficiente, al final del día se decantaron por Lenia Batres, y en ese orden de ideas es importante señalar y compartir con el gentil auditorio que en su posicionamiento que hiciera ya en su arribo a la Corte y en la imposición de la quedó muy claro desde luego la posición que ella habrá de jugar. La primera es aminorar la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la segunda y bien importante es llegar con los ideales de la Cuarta Transformación. Incluso señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había generado una presencia por arriba de la Constitución y no subordinada a la Constitución, y que esto no debiera de ser. De igual manera señaló que bueno, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más recursos, más salario que el presidente de la República, y en una situación de austeridad pues tampoco esto debe de ocurrir, y sobre todo vulnerando los principios de austeridad y los preceptos constitucionales. Aquí la gran interrogante en este último análisis que estoy comentando de la percepción personalísima de los ministros es si ella también va a bajarse el sueldo o simplemente es una discursiva y va a mantenerse con el sueldo, porque de lo contrario pues estaríamos en una calle de doble sentido, que se hace una aseveración de algo que al final del día no se está cumpliendo por quien hace la misma aseveración. Y bueno, pues bajo ese mismo orden de ideas, mi querido Adán y el gentil auditorio, estuvo arropada por cierta cúspide de la 4T, del partido Morena. Estuvo su hermano, que es el encargado de despacho de la jefatura de la Ciudad de México. Estuvieron también su otra hermana, una diputada local de la misma Ciudad de México, y otros referentes interesantes, entre ellos Ernestina Godoy, que dicho sea de paso, está el jaloneo allá en la Ciudad de México entre si le dan la continuidad para ratificarla y que continúa al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, o hay vuelta de página. Cabe señalar que muchos especulaba si Ernestina Godoy arribaría a ser una de las integrantes de la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mismo presidente de la República dijo que no, pero sí se han empecinado indiscutiblemente quienes la promueven para que ella siga ocupando la Fiscalía de la Ciudad de México. Y bueno, pues esto obedece inclusive también a que al final del día es parte del proyecto de ir copando, de ir llenando todas y cada una de las áreas de la estructura o del andamiaje del Estado mexicano. Sin embargo, también es importante señalar que quien le diera la discursiva o la recepción en la corte a Lenia Batres, pues es Yasmín Esquivel, esta ministra que bueno, mucho se discutió sobre el plagio que hubiera de sus investigaciones en sus grados académicos, y que al final del día, como dice el refrán, fue mucho ruido y pocas nueces, mi querido Adán, pero bueno, pues al final del día hizo su discurso. Y ahora, bueno, pues esperemos si la corte no esté plagada más de intereses que jurídicos, que en nada nos ayudaría, tomando en consideración que era uno de los espacios que al final del día, dada la longevidad de los cargos de los ministros que duran 15 años en su gestión, permitía que hubiera imparcialidad, que hubiera al respecto, y pues ahora va este
esta presencia de Lenia Batres, pues con todo el impulso hacer una transformación, pero se antoja una transformación política más que una transformación jurídica o en beneficio de las y los ciudadanos, mi querido Adán y el gentil auditorio. Muy interesante tu punto de vista, mi estimado Hugo, como siempre, cuando abordas estos temas políticos en este espacio de análisis, te agradezco mucho, como siempre, tu participación, tu disposición. Y si te parece bien, nos estamos comunicando nuevamente el próximo viernes. Con todo gusto, mi querido Adán, te mando un fuerte abrazo, siempre con el cariño y con el cariño que sabes que se te tiene, también a este público que nos atiende y que nos da seguimiento a nuestros análisis, y desde luego a esta gran empresa y a los amigos que permiten la conectividad. Claro que sí, nos vemos la próxima semana con más análisis y con más puntos de vista. Gracias, amigo, te mando un abrazo fuerte. Gracias. Buena tarde. Vamos, mientras tanto, a otro tema, porque mire, en Villahermosa, Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cosas se pusieron nuevamente complicadas. Apenas hace algunos días le hablábamos sobre una jornada de terror que vivieron en Tabasco por una serie de narcobloqueos y además unos hechos de violencia también que se tradujeron en amotinamientos en penales de ese estado de la República, insisto, la tierra del presidente López Obrador. Ayer nuevamente, a poco más de una semana de que se registraran esos hechos de narcoviolencia, Tabasco vivió una ola de al menos una decena de asaltos a comercios que provocaron pánico entre pobladores y cierres de algunos negocios. Desde antes de las 14 horas circularon videos e imágenes en redes sociales de atracos que fueron realizados por sujetos encapuchados y fuertemente armados. Portaban armas cortas y largas, como se puede apreciar en algunas imágenes que incluso el H está en este momento compartiendo, si usted nos sigue a través de las redes sociales, y si no, pues se la estamos describiendo. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Tabasco confirmó la veracidad de los asaltos. En las grabaciones, los hombres armados, con el rostro cubierto, arribaron a los negocios como carnicerías, tiendas de farmacias, abarrotes y amenazaron a los empleados, robaron efectivo y también realizaron algunos disparos al aire. De acuerdo a reportes que cita el periódico Reforma, algunos reportes de usuarios en redes sociales, los crímenes se efectuaron en la zona centro de la capital estatal y en rancherías aledañas. Ante esa situación, algunos comercios decidieron cerrar sus puertas antes de las 5 de la tarde. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador